El versículo 14. Éxodo 20:14. Si lo tenemos, vamos a darle todos lectura al unísono. Dice así: no cometerás adulterio. Una vez más, no cometerás adulterio. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Rey, venimos ante tu presencia primeramente para adorarte y darte las gracias por concedernos en la comunión de los santos ver el rostro de nuestros hermanos y estrechar su diestra. Te damos gracias porque los concedes también a través de la republicación de tu palabra, proclamar tu poderoso evangelio. Gracias, Señor, y por eso pedimos que tu Espíritu Santo use esta palabra tuya, Señor, para llegar a todos los corazones que hoy te escuchamos. Te damos gracias también porque dentro de esto nos permites también ser instruidos por medio de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones y nuestros entendimientos, de tal manera que no solamente seamos conocedores de tu voluntad, sino también entendedores de ella. Pero por sobre todas las cosas, Señor, que esta palabra tuya quede indeleblemente sellada en nuestros corazones y movidos por tu Espíritu Santo hasta el tuétano de nuestros huesos, en cada fibra de nuestro ser, no haya otro deseo que el de cumplir tu voluntad, estrictamente como tú nos lo demandas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Continuamos entonces, hermanos, con la exposición de los 10 mandamientos. Y estamos con el 7º mandamiento, como acabamos de leer: no cometerás adulterio. Ya hemos mencionado en algunos capítulos anteriores que desde los padres de la iglesia, los reformadores y algunos predicadores de la posreforma, cuando se dirigieron a este mandamiento, pusieron en primer término el matrimonio. Calvino, cuando inicia la exposición sobre este mandamiento, dice enfáticamente que este mandamiento se refiere al matrimonio. Y es obvio, hermanos, que si entendemos la perspectiva escritural del matrimonio, vamos a entender entonces todo lo demás que viene: las fornicaciones, el adulterio y tantas cosas que hoy en día venimos escuchando. Por eso hemos venido exponiendo los pensamientos que tenemos en la estela de testigos de nuestros padres espirituales. Hoy vamos a abordar el testimonio de la Confesión de Fe de Westminster. Ustedes pueden consultar ahí después. En el capítulo 24, el capítulo relativo dice del matrimonio y del divorcio. Y ustedes verán ahí en qué concepto los calvinistas tienen del matrimonio y del divorcio. Cito hoy la primera sección, la cual quiero que esta tarde comentemos. Dice en la Confesión de Fe de Westminster, en su sección 1, el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. No es lícito para un hombre tener más de una esposa, ni para ninguna mujer más de un marido. Esta confesión de fe se escribió hace cerca de 368 años, 1646. Y en el momento en que se escribió parecería obvio y redundante
mencionar cada una de las frases que aquí se están diciendo. El matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. ¿Quién de nosotros como gente normal va a pensar lo contrario? Pero hoy, a 370 y tantos años, nos damos cuenta que no fue ocioso. Porque hoy somos testigos de muchas aberraciones que están deteriorando la imagen bíblica del matrimonio. La segunda idea que nos menciona esta sección es: no es lícito para un hombre tener más de una esposa. Y eso lo podemos decir de labios. Y sin embargo, no es difícil, y lo más triste es que encontramos este fenómeno entre familias cristianas de adulterios por parte de los hombres, de líderes, de esposos, de líderes eclesiásticos. Y parecería ser que, pues esto está de más. No es lícito para un hombre tener más de una esposa. Y la tercera idea dice: ni para ninguna mujer más que un marido. Con un poquito de sentido común. ¿Con quién comete adulterio el varón? Con una mujer. Luego entonces la mujer también es susceptible de caer en adulterio. ¿Qué es el significado de estas tres afirmaciones? ¿Por qué nuestros hermanos de Westminster fueron tan enfáticos en esto? Bueno, la primera declaración es la siguiente: que el matrimonio, y esta es la confesión de ellos, y esta es la confesión de usted y mía como cristianos. Usted y yo somos cristianos, y ante el mundo tenemos que decirles que el matrimonio es solo, única y exclusivamente entre un varón y una mujer. Cualquier otra unión fuera de esto no es bendición, sino maldición. Cualquier cosa que se salga de este orden no puede ser en bendición, sino en maldición. Uno de los pasajes que cita la confesión es Marcos, capítulo 10, el cual les pido que abramos. Marcos, capítulo 10, y leamos los versículos 6 al 9. Marcos 10. Lo tenemos, vamos a leerlo juntos. Dice así: ¿ya? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Perdón, dije desde el 6, ¿verdad? Sí. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son yo más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vayamos por paso con cada una de estas declaraciones. Primero veamos el contexto en el cual se dio esta respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos, que buscaban de cualquier manera hacer caer a nuestro Señor en alguna trampa, le preguntaban respecto del divorcio. Y entonces, cuando el Señor les dice que no, entonces, ¿por qué Moisés sí aprobó el divorcio? Y la respuesta del Señor fue: por la dureza de vuestro corazón se escribió este mandamiento. ¿Sí? No porque Dios haya establecido el divorcio. En la mente de Dios no está el divorcio.
Solo hay una visión delante de Dios: el matrimonio. Y esto tenemos que entenderlo nosotros como adultos. Hoy el hombre ha inventado autojustificaciones, y una de ellas es la incompatibilidad de caracteres. Es motivo suficiente para una separación. No. Cuando se llega al divorcio es porque uno de los dos hemos fallado. Uno de los dos hemos quebrantado los principios que hemos mencionado en otras secciones respecto del matrimonio: el compromiso, la fidelidad, la exclusividad. ¿Los recordarán? Uno de los dos quebrantó esos, y entonces es esa dureza que lleva a esa separación. Pero nuestro Señor, ¿a dónde los remite? Es muy importante. Versículo 6: pero al principio de la creación. Los vuelve a las Escrituras. Es a donde nosotros tenemos que ir, primero a las fuentes, no a las circunstancias. Las circunstancias no pueden manejarnos. No podemos absolutizar las circunstancias. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios creó enfáticamente varón y hembra. No hay un tercer sexo. No hay todo lo que hoy se ha inventado. O simplemente es varón o simplemente es mujer. O es una mujer que quiere hacer el papel de caballona, o es un varón que quiere hacer el papel de que se le cayó la charola. Pero sigue siendo hombre, sigue siendo mujer. Mujer amanerada por el machismo u hombre amanerado por el feminismo. Pero delante de Dios es varón y delante de Dios es mujer. No hay vuelta de hoja. Es curioso, hermanos. Nosotros conocemos en el griego para la palabra hombre, anthropos, andros. Para la mujer conocemos gineca. Pero en este pasaje el escritor, donde dice varón y donde dice hembra, usó estas palabras: arsen, donde dice, pero al principio de la creación, arsen. Ahí donde dice varón, la palabra griega es arsen. Y donde dice hembra, la palabra griega es telis. ¿Qué significa anthropos? Género humano. ¿Qué significa gineca? Mujer en general. Pero estas dos palabras delimitan el carácter distintivo del hombre y el carácter distintivo de la mujer. La primera palabra, arsen, se traduce como masculino, como viril, como deporte serio. Luego un hombre tiene que reflejar esa imagen viril. En cambio, para la mujer, usa la palabra telis. Y esta palabra telis se traduce como femenino, tierno, delicado. Que no tengamos que adivinar que la mujer es mujer. Su imagen femenina, su carácter tierno y delicado, inmediatamente dejen ver que se trata de una mujer. Lo mismo que de un varón, lo mismo que de un hombre. Entonces, si hay una clara distinción, miren en el siguiente versículo, el 7. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Allí ya no usa el escritor ni arsen ni telis. Donde dice hombre, en el griego, el escritor usa anthropos. Y donde dice mujer, se unirá a su mujer, usa gineca, que es la palabra normal para mujer.
Pero aquí quiso dejar bien en claro la característica de la mujer y la característica del varón. Entonces, enseguida, el versículo dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Esa palabra, no serán, y se unirá su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es una forma eufemística de hablar de la unión íntima del hombre y de la mujer, que es como concibe el matrimonio y que es el único lugar donde Dios permite las relaciones íntimas entre varón y mujer. Fuera del matrimonio es pecado. Fuera del matrimonio es una horrible perversión de lo que es la imagen, la imago Dei del varón y del hombre. Es como si fuera Rintintín y la Firulais. Ellos no están sujetos a estos principios. Cuando nosotros nos salimos de ese orden, entonces hemos salido, hermanos, del carácter, de la dignidad del hombre. De manera que los que se casan deben considerar al matrimonio como una institución divina y que por tanto es Él quien establece los términos. El matrimonio es un estado natural para el hombre y para la mujer, porque fue Dios mismo quien dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y hemos mencionado en otras ocasiones, y lo recuerdo, la palabra hebrea que usa el escritor aquí es Adam, que significa el origen de, y Adam significa también tierra, sacado de la tierra. Ahora, Dios hizo un Adam, de ese Adam hizo un Ish e hizo una Isha. Ish es el varón, Isha es la mujer. Cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, se refiere que no es bueno que el Ish esté sin su Isha, ni que la Isha esté sin su Ish. Para el Ish, el varón, Dios creó una Isha, y para la Isha, la mujer, Dios creó un Ish. Algunos feitos, otros requete feitos, pero al fin y al cabo, a la Isha Dios le dijo: solo es con un Ish. El matrimonio es entonces solamente entre el hombre y la mujer. Hoy ustedes ven, la asamblea del DF ha aprobado las uniones de convivencia, hombres con hombres. Ahora usted ve en el metro, en los vagones, en la zona rosa, ahí, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero eso no es fruto más que del juicio de Dios. El juicio de Dios para estos pecadores y el juicio de Dios para la iglesia, porque no ha hablado la iglesia, porque la iglesia no ha dado testimonio. Ustedes pueden ver, yo he dado aquí algunos ejemplos, pero esos ejemplos los he tomado de las noticias. Yo sé que ustedes ven las noticias porque quieren saber cómo va llevando Dios al mundo, ¿verdad? No ven solo puras lloronovelas, también ven las noticias. Pues allí en las noticias, ¿sí? Allí en las noticias fue cuando vi de la mujer que se casó con un delfín, el hombre hindú que se casó con una perra. Y Dios prohíbe este tipo de matrimonios. Dios prohíbe la zoofilia. Está claramente demarcado ahí. Así que no hermanos, ¿sí? Que no nos venga nuestro hijo, te presento a mi novio.
O que no nos venga nuestra hija con que te presento a mi novia. No, hermanos, estamos fuera de orden, ¿sí? Estamos acostumbrados a actuar conforme a las circunstancias y no conforme a los principios. Solo Dios puede establecer los principios. Solo Él puede decir qué es lo bueno y solo Él puede decir qué es lo malo, no nosotros. Pero esta unión termina con estas frases. 1. El hombre dejará a su padre y a su madre. Este es algo que ya se ha perdido o se está perdiendo, ¿sí? La hija quiere seguir con la mamá para que le cuide al chamaco cuando se vaya ella a trabajar. El hijo quiere seguir con el papá para que le ayude con el gas, ¿no? Sí, porque llenar el tanque cuesta mucho, ¿no? Casa aparte, ¿sí? Casa aparte. No serán ya más dos, sino uno solo. Dice, dejará a su padre y a su madre. No quiere decir que va a dejar los lazos filiales que se tienen, por supuesto que eso no, de ninguna manera. Pero hay una última idea que debemos de seguir manejando y que seguiremos ponderando a lo largo de estas exposiciones. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, ¿quién es el hombre? Adán. ¿Y quiénes forman el Adán? El Ish y la Isha. Entonces, una Isha no puede decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Nos vemos. No puede decir el Ish, ¿sabes qué, Isha? Ya no te quiero. ¿Cómo que ya no hay química? ¿Cómo que? No, ¿cómo que? No, hermanos, ¿sí? Terminábamos la frase. En esto estamos juntos. Y ahora o la bebemos o la desparramamos. Aquí, hasta que el Señor nos separe. No la muerte, ¿eh? No sé de dónde salió la frase, hasta que la muerte nos separe. No, la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Es Dios quien nos llama a su presencia y dijo, hasta aquí. Entonces, que quede para nosotros bien claro, el ser humano fue claramente diferenciado, varón y mujer. Que Dios ha establecido el matrimonio y que este matrimonio tiene que ser únicamente entre varón y mujer. Pero hay dos ideas más que hemos leído de la confesión de fe. Dice, el hombre solo puede tener una esposa. Es la siguiente idea. Primera de Corintios 7:2, podemos buscarlo, que es otra de las citas que menciona o que tiene anotadas ahí nuestra confesión. Primera de Corintios 7:2. Ya lo tenemos, dice así: por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Lo volvemos a leer? Por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La primera idea que pudiera parecer de repente, hermanos, es que el matrimonio es como si fuera una válvula de escape. No, de ninguna manera. No es una válvula de escape, está en el plan divino. Que el hombre esté con su mujer y la mujer con su varón. Cuando esto se tiene, no habrá entonces lugar para las fornicaciones. Vean el principio. No veamos las cosas al revés. No es las fornicaciones las que nos empujan al matrimonio. Pues para que ya no fornique, me caso. No. Tú te debes de casar para no fornicar. ¿Sí entendemos, hermanos, la dinámica? Vean. Entonces, el matrimonio no es una válvula de escape. Ay, ya no me aguanto, vamos a casarnos, mi vida. Mañana, no, al contrario, es Dios ha establecido esas relaciones entre varón y mujer, pero entre matrimonio, punto. No hay vuelta de hoja.
Eso es lo que tenemos que ver. Por tanto, entonces, para nosotros no existen, hermanos, esas frases tan trilladas de los novelistas, de las obras de teatro, de las canciones, hacer el amor con otro, una canita al aire. No existe. Ay, no te preocupes, es una canita al aire. No, es pecado delante de Dios. Los jovencitos están preguntando, ¿qué es eso de canita al aire? Bueno, entre nuestros abuelos decían que cuando el papá por ahí tenía un desliz, no te preocupes, es una canita al aire. No, es pecado delante de Dios. O también se decía, no, tú eres la catedral, las otras son la capillita. No, hermanos, no hay ningún consuelo en eso. O también se escuchaba, ¿no?, la casa grande y la casa chica. No, hermanos, el hombre debe de ser hombre de una sola mujer y punto. No hay vuelta de hoja. ¿Sí? Es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Por eso, hermanos, todos estos principios y lo que viene después, establezcamos los principios. Después debemos cuáles son los propósitos del matrimonio. Y después, cómo debemos de realizar el matrimonio, que serán los siguientes temas que Dios mediante trataremos. Entonces no existe eso de... Es tan común, hermanos, es tan común ya ver esto en las oficinas, escuchar las conversaciones en los micros, en el metro, tan normal, ¿no? La tercera declaración dice, la mujer solo puede tener un marido. El versículo que leímos abarca a estos dos, dice, cada uno tenga su propia mujer. Y de las mujeres dice, cada una tenga su propio marido. No hay otra perspectiva. Bueno, alguno dirá, no, es que los hombres son los más malvados, son los que primero engañan, son los que... No dudo. Pero hermanos, el pecado ha afectado tanto al hombre como a la mujer. Y este mismo fenómeno lo encontramos en el mismo grado en el hombre que en el mismo grado en la mujer. Hace algunos años, el gobierno del Distrito Federal tuvo la idea de llenar el primer cuadro para evitar la corrupción a mujeres policías. No sé si se acuerdan, hace unos 5 o 10 años. Y los periodistas que parecen chiles de todos los moles, ¿no?, donde quiera andan. ¿Sí? En un noticiero, es la novela de la vida real que yo veo. ¿Sí? ¿Cómo le dicen? Creo que ventaneó, ¿no?, a unas policías precisamente que estaban extorsionando a una de las Marías que estaba allí vendiendo en el Zócalo. ¿Sí? Con su camarita oculta, ya saben, y todo eso, y le pasó su mochada a la policía mujer. pero le advirtió, si pasa mi compañera es como si no hubiera pasado yo. El pecado, hermano, tiene las mismas dimensiones tanto en el hombre como en la mujer. Y tan susceptible es el hombre como tan susceptible es la mujer, hermanos. No en vano entonces la Escritura recalcó que la mujer solo puede tener un marido. Veamos algunos ejemplos. Juan 4:16. Ya lo identificaron. La samaritana. Versículo 16. Jesús le dijo, bueno, ustedes conocen el contexto, ¿verdad? Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo,
no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. Era coleccionista esta mujer, ¿no? Vean ustedes. Ahora, la palabra que usa el escritor cuando dice el versículo, dice, ve y llama a tu marido, le dice andras. Andras no se refiere de la misma manera que en Marcos, simplemente uno de esos tantos hombres, como luego un cierto pastor dice, ¿sí? San Juan de las Esquinas, ¿sí? Pancho Nopales. ¿Qué es lo que digo? De los tantos que tienes de tu colección, llámalo. Y la mujer dice, pues no, ninguno es mi marido. Y la respuesta es Aner. Sí, cierto, tú no tienes marido, tienes Aner, amante. ¿Sí? Tienes amante. Entonces esta mujer, ¿sí?, había salido ¿de qué? De los términos del matrimonio, que es un pacto de fidelidad, de exclusividad y de compromiso. Ese es el matrimonio, hermanos. Es un pacto que hacen ambos, el hombre y la mujer, de ser fieles, de ser exclusivos y de estar comprometidos el uno para el otro. Tenemos otro ejemplo, Juan 8:3. ¿Alguien lo puede leer? Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Sí, el versículo 4 dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. El burro hablando de orejas, porque ellos mismos hacían lo mismo. Lo que querían aquí era sorprender al maestro, nada más, ¿sí? Pero ellos eran tan pecadores como ellas. Por eso el Señor les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿sí? No que Dios ignorara el pecado de los otros. Pero el punto aquí es que entonces ven, es una mujer sorprendida en adulterio. Luego entonces, esto es, en este pecado, tan susceptible es de que peque el hombre como peque la mujer. Así que, hermanos, los casados, recordemos, un solo marido, una sola esposa. ¿Qué pasa ahí? No sé, hermanos. Lo que nosotros debemos de ver es la imagen bíblica del matrimonio, no la imagen comercial que nos venden en las novelas, en la televisión, en las películas, en las obras de teatro. Ahí nos dicen que cuando ya estamos cansados es mejor separarnos. ¿Para qué vivir una vida monótona? ¿Para qué vivir una vida aburrida? Nosotros tenemos que luchar por nuestro matrimonio. Para concluir, hermanos, no tengo que hacer más rodeos sobre estas 3 declaraciones. Que el matrimonio es solo y exclusivamente entre un varón y una mujer. Que si pensamos en matrimonio, el hombre no puede pensar jamás en ninguna otra mujer, ni la mujer jamás en ningún otro hombre. Bueno, por allí en algún lugarcito leí de un consejo que le daba un señor a un joven. Mira, cuando te vayas a casar, no te fijes en lo bonita que esté, fíjate en qué tal sabe cocinar, porque lo bonita se le va a quitar, se va a poner viejita y fea, pero tú siempre vas a tener hambre.
Hermanos, la juventud es parte de nuestras vidas, pero a ambos nos van a aparecer canas, a ambos nos van a aparecer arrugas, ambos vamos a empezar a padecer enfermedades, artritis, gastritis, etc. Pero ahí juntos, hermanos, juntos, hasta que el Señor nos separe. Esa es la vida del matrimonio. ¿Sí? Hermanos, quiero concluir con esto. Tomemos nota de esto que hoy hemos leído de nuestros hermanos de Westminster. Primero, que hemos sido llamados para ejemplo a las naciones. Nuestros matrimonios deben de ser un ejemplo para los paganos, para los incrédulos, para los inconversos. Hace 8 días hablábamos para nuestros jóvenes, ¿recuerdan? Para nuestros hijos. Ahora está esta dimensión, que los demás vean cómo nosotros vemos el matrimonio desde la perspectiva de Dios. Ellos tienen que ver en nosotros ese ejemplo, y no que llegue el momento en que hay quienes han dicho: yo no veo diferencia entre los evangélicos y entre nosotros, son iguales de hipócritas, dicen. No, hermanos, tenemos primero que nada que ser ejemplo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le recuerda a Israel, dice: te llamé no porque fueras el mejor, te traje de entre todas las naciones para que fueras ejemplo a ellas. Nosotros tenemos que ser ejemplo a ellos, no imitarlos a ellos. En segundo término, hermanos, recordemos, hemos sido llamados para ser testimonio. Miren, una cosa es ser ejemplo y otra cosa es ser testimonio. ¿En qué estaría la diferencia? Veamos Romanos 15. El versículo 18 y 19. ¿Ya lo tenemos? Escuchen lo que dice. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencias de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo hemos llenado del Evangelio de Cristo. Recordarán, Pablo una vez dijo: vosotros sois mis cartas. Nosotros somos el Evangelio viviente. Nuestras vidas evangelizan. Nuestras vidas deben evangelizar. De la manera en que vivamos la vida, será el impacto y el poder del Evangelio. Miren, con calma. Dice Pablo que él ha dado testimonio entre los gentiles. Subrayen: 1, con la palabra. ¿Ya lo vieron? 2, con las obras. Que actuemos tal y como las Escrituras nos lo dicen. 3, con potencias, señales y prodigios. ¿Qué significa aquí potencias, señales y prodigios? Es lo que en otras partes se traduce como milagros. La palabra griega que usa el escritor es dinamis, y dinamis significa poder, trabajo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Hecho en el nombre de Cristo. Toda acción,
toda obra hecha en el nombre de Cristo es un milagro. Por eso el Señor dice: si un vaso de agua das en mi nombre, es un milagro. Si yo llevo mi vida como cristiano, como esposo, todo lo que hago lo hago en el nombre de Cristo, ese es un milagro que van a ver los demás. Mira estos, miren hermanos, les voy a decir una de las cosas que a mí me impactó antes de que el Señor me llamara. He mencionado muchas veces que yo era ateo, pero cuando yo consideré, entre comillas, venir al Evangelio, no es porque estuviera convencido de los juicios, de las frases que yo leía en la Biblia, sino las vidas, lo que yo estaba viendo. Digo, estos por lo menos viven mejor que nosotros. Estos no los veo que tengan angustias. Estos pues no veo que se peleen. Bueno, no había visto sus hogares. No, pero la verdad es que sí hay un cambio, hermanos. Sí. Ese es el milagro. Cuando hacemos lo que hacemos, si coméis, si bebéis, si hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, en el nombre de Cristo. Entonces esa es otra manera de testificar. Pero hay una más. Dice, en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué significa en el poder del Espíritu Santo? Hacer conforme dice la palabra. Juntos palabra y espíritu, no van separados. La Escritura no contradice al Espíritu, ni el Espíritu contradice a la Escritura. Con nuestros matrimonios hemos sido llamados para dar testimonio entre los gentiles. Que los novios no busquen lo oscurito. ¿Por qué tienen que buscar lo oscurito? Eso hacen los demás. ¿Sí? Tenemos que dar, pues van a decirnos chapados a la antigua. No, nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Uno. Y tercero, hemos sido llamados para ser profetas de Dios. Nosotros somos las bocas de Dios. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que habla a los hombres de parte de Dios. Así comienzan los profetas sus libros, ¿sí? Voz de Jehová, así ha dicho Jehová, y entonces llevan su mensaje. Jeremías 15, si lo leemos, hermano, versículo 19. ¿Alguien lo puede leer? Que lo encuentre. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieses, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares el precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Vamos despacio. Así dijo Jehová. Ese es un profeta. Es la boca de Dios, el que habla en lugar de Dios. Así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Serás como mi boca. Entonces somos profetas de Dios, somos la boca de Dios, somos quienes debemos de decirles: así se hace. El matrimonio, tenemos que decir nosotros con nuestra bocota, el matrimonio solo es entre varón y mujer. Le van a chiflar, le van a dar pamba y a lo mejor con picayelo, pero usted ha hablado, usted ha dicho. En el juicio final no tendrán excusa, porque Carla le habrá dicho, porque Carlos habrá dicho. Si no hicieron caso, fue cuestión de ellos.
Y así cada uno de nosotros. Estamos para hablar, no para callar. Somos la boca de Dios. Pero todavía hay una amonestación más. Conviértanse ellos a ti. Que ellos hagan lo que tú haces. Porque tú haces lo que hace Dios. Como decía el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí. Y ahí se quedó. Como yo de Cristo. ¿Sí? Entonces que ellos vean que lo que nosotros lo hacemos en el nombre de Dios. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tú no lo hagas, tú no hagas lo que ellos hacen. Punto. Esto es entonces lo que confesamos como iglesia respecto del matrimonio. Uno, que el matrimonio ha de ser entre un hombre y una mujer. Dos, que no es lícito para el hombre tener más de una esposa. Y tres, que para ninguna mujer es lícito tampoco tener más de un marido. Dios nos ayude a santificar y conservar nuestros matrimonios. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, gracias por tu palabra y gracias porque en medio de tantas debilidades, de tantos tropiezos y de tantos hierros, tú has mantenido nuestros matrimonios. No han sido una vez, sino muchos los intentos en que hemos querido, Señor, romper este pacto. Pero tú, Señor, has tratado en el corazón de tus hijos y de tus hijas, de tal manera que se ha cumplido tu promesa. Mujer, ni siquiera ninguna autoridad tienen derecho de separar lo que tú has unido. Señor, queremos pedirte que tú mantengas, como hasta ahora lo has hecho, unidos nuestros matrimonios. Que cada uno de nosotros, con la ayuda de tu Espíritu y de tu palabra, viéndose en ese espejo, pueda ver sus debilidades, pueda ver sus imperfecciones, Señor. Y Padre, con el poder de tu Espíritu, vayamos cambiando, Señor, los principios y la vida de nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Nuestro Señor, concédenos también las oportunidades, el valor y la sabiduría para dar testimonio de estos principios a nuestros hijos, a los jóvenes de nuestra iglesia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros parientes. Señor, que estemos apercibidos de esto, porque tú estás, Señor, harto de todo lo que como hombres hacemos. Nuestros pecados hieden, Señor, y lastiman tu olfato. Señor, guarda en santidad nuestros matrimonios y guarda a nuestros jóvenes, guarda a nuestros adolescentes de ahora, para ese momento, Señor, en que ellos han de decir, sí acepto. Ellas han de decir, sí acepto. Se casarán, se unirán y serán útiles en tu reino. En Jesús oramos. Amén.